Muy buenas noches a todos y todas. En esta segunda sesión de la materia vamos a terminar toda la parte de la conceptualización que estábamos refiriendo con relación a la temática de cultura. Y posterior a ello vamos a iniciar con el análisis interpretativo de lo que es la ley de deslinde, considerando precisamente las fuentes de las cuales esta norma se nutre y también un poco el contexto histórico de su planteamiento y de su posterior aprobación. Como ayer mismo ya habíamos analizado, dentro de lo que es un proceso de diálogo intercultural se tiene que tener la capacidad, la posibilidad y la voluntad de ejercer un proceso de interacción que precisamente nos permita desvincularnos del yo para poder entender lo que es el nosotros. Y de esta manera nosotros generar un diálogo de ida y vuelta que nos permita ver al otro desde precisamente esa circunstancia diferencial que está enmanada, inmersa dentro de lo que es la cultura del otro sujeto. Como ya les había comentado el día de ayer, tenemos que identificar la posibilidad de relacionarnos con los otros distintos, precisamente identificando el universo de particularidades que hacen al sujeto. En estas particularidades que se encuentran dentro de lo que es sus construcciones sociales, su paisaje de formación, podemos identificar no solamente los factores culturales específicos del grupo al que este sujeto pertenece o con el cual se siente identificado, sino también roles que se encuentran determinados precisamente producto del proceso de construcción social. Podremos identificar pertenencias de género, generacionales, autoidentificaciones identitarias. Podemos identificar las particularidades del sujeto de acuerdo también a lo que es su profesión, lo que es por correspondiente también, por supuesto, su condición de clase y, por supuesto, sus opciones, sus afinidades políticas. Dentro de todo este proceso de intercambio, el realmente generar un proceso comunicativo que nos derive en una posibilidad de generar acuerdos, encontraremos precisamente a través de la interpretación del conocimiento, de la comprensión del otro. El directamente sesgarnos a una postura o entrar a un proceso de diálogo, a un proceso de conciliación, de concertación, a partir de prejuicios, nos va a limitar en gran medida y precisamente va a desarrollar lo que se llaman fallos comunicacionales, rupturas comunicacionales. Dentro de estas rupturas comunicacionales precisamente tenemos las inmersas relacionadas con el prejuicio que podríamos tener como en el ejemplo, ¿no es verdad? Un diálogo, una interacción de comunicación efectiva. Entonces, producto de estos procesos comunicacionales que no entran precisamente muñidos de la comprensión de las diferencias culturales, de que cada uno de los sujetos es un universo en sí mismo, podemos identificar esto de las rupturas comunicacionales. Tenemos que entrar bajo la concepción de que la interculturalidad se constituye precisamente en un principio ético de lo que son los procesos de interacción entre los sujetos. Obviamente, ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que es el proceso de entender precisamente la interrelación, las rupturas que se dan
entre la jurisdicción ordinaria, entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina, pues tiene todo que ver, porque precisamente las grandes rupturas, las grandes imposibilidades de generar un proceso enmarcado dentro de lo que nos plantea la ley de Deslinde, que por supuesto la ley de Deslinde tiene sus serias limitaciones y sus observaciones, pero nunca va a existir un diálogo intercultural, una cooperación entre las diferentes jurisdicciones cuando existan actores de los procesos, es decir, articuladores del sistema jurídico que no comprendan todas estas singularidades que hacen precisamente a la comunicación intercultural, ¿no? Al diálogo de sujetos. Bueno, la idea, básicamente el objetivo, lo que nosotros tendríamos que aspirar cuando estamos formando parte de lo que son los diálogos interculturales con otro sujeto, es precisamente apropiarnos, tratar de entender la otredad del otro sujeto, enriqueciéndose mutuamente. Es decir, no solo tiene que ser por supuesto, una postura desde nuestra situación, por ejemplo, de operadores de justicia, sino también tiene que haber una otra contraparte que tiene que estar predispuesta a generar también un proceso de diálogo de ida y vuelta, ¿no es verdad? Muchas veces nosotros tenemos que asumir posturas mucho más conciliadoras, mucho más bajo lo que es la cultura de diálogo, precisamente por entendiendo al otro y entendiendo que venimos de una matriz colonial que precisamente ha puesto al otro en una situación de vulnerabilidad social, vulnerabilidad de derechos, que ya este sujeto también viene a sí mismo a los procesos, al diálogo intercultural, precisamente muñido también de estos prejuicios, ¿no? Todavía no se ha logrado romper con estas estructuras coloniales que tenemos mentalmente los sujetos inmersas dentro de nuestra práctica cotidiana y también dentro de lo que es el ejercicio del poder también, por supuesto. Ya. Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer como funcionarios que estamos fungiendo dentro de lo que es el proceso para generar un intercambio, diálogos conciliadores, precisamente estará inmerso dentro de lo que es el generar el reconocimiento de la otra jurisdicción. Es decir, nosotros mismos como articuladores de la jurisdicción ordinaria estamos obligados en los procesos de diálogo, en las mesas de concertación, darles el debido reconocimiento que tienen a la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Muchos de los casos todavía tenemos, por supuesto, operadores públicos que no quieren darle ese nivel de reconocimiento y no hacen una amplia interpretación en el marco constitucional, por supuesto, una interpretación intercultural de la aplicabilidad de derechos y una interpretación de la favorabilidad en la ponderación de derechos de los precisamente operadores de la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, en ese marco nosotros ya estamos entrando directamente con el sesgo y a aplicar únicamente lo que nos establece a letra muerta la ley de deslinde jurisdiccional, que por supuesto, como ya les he dicho y les voy a continuar repitiendo, es mucho más restrictiva que la Constitución en sí misma, porque la Constitución abre una serie de caminos, los mismos que por supuesto ya han sido reinterpretados a partir de sentencias constitucionales que le dan una aplicabilidad mayor a lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina. Como ya les había mencionado, y bueno, de manera reiterada,
tenemos que entrar a lo que son los procesos de diálogo intercultural para generar procesos de concertación libres de prejuicios. Hay que descolonizar las conductas desde lo que son los sujetos de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción agroambiental o de las diferentes instancias que se supone que tienen que constituirse en cooperadores para la resolución de conflictos. No puede existir esa práctica muy acertada que todavía persiste, a través de la cual consideramos que un determinado representante de la jurisdicción indígena originaria campesina es un inferior por el hecho de que, por ejemplo, no sabe escribir o habla con preferencia una lengua originaria, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que deconstruir por completo todos esos criterios coloniales que nos hacían identificar, evaluar al otro a partir de lo que eran la cultura dominante, que precisamente es en la que todos nosotros todos nosotros creo yo, porque creo que son bastante mayorcitos como yo, en los asistentes al curso, hemos sido formados a partir de los procesos educativos, tanto de las escuelas como de las propias universidades, ¿no? Porque hay que reconocer, las universidades en la mayoría de ellas, aún persisten criterios de formación que plantean una diferenciación a partir de menoscabar o autoidentificar al otro como al otro que viene del campo como el diferente y que debe ser una conducta, una práctica social superada. Nuevamente, o sea, yo sé que les estoy repitiendo muchas veces, pero es precisamente uno de los elementos que por lo general es el que constituye en el fallo dentro de los procesos comunicacionales, dentro de lo que es la construcción de la cultura de diálogo, ¿no? Precisamente el entrar al proceso de diálogo con actitudes sesgadas o ya con determinadas conductas, incluso manifestaciones del lenguaje no verbal que plantean un sesgo que impide que el proceso de diálogo, que la construcción dialógica pueda realizarse. Se plantea como uno de los antídotos fundamentalísimos para evitar el pensar nuevamente en la construcción social que muchos todavía tenemos con relación a lo que es la cultura dominante, ¿no? Nuevamente. Precisamente en relación a eso, les mostraba este pequeño gráfico a través del cual uno puede ver que si bien existen diferentes grupos, estos grupos están precisamente generando conflicto entre todos ellos, están generando chispas, están generando roces entre todos y cada uno de ellos, no existen procesos de diálogo e intercambio significativo entre ninguno de estos grupos, y esto se da precisamente por la imposibilidad que existe dentro de los sujetos que se encuentran en los grupos a autoidentificarse o poder entender al otro. Cuando uno está generando los procesos de diálogo intercultural, tiene que ver mucho cuáles son las similitudes que puede ver uno en el otro y el otro en uno mismo. Es decir, tenemos que ahí lo voy a plantear, tenemos que desnudar la mente y empezarnos a ver a nosotros mismos como el reflejo de la persona que está supuestamente atravesando por un momento de conflictividad dentro de lo que es su organización, su comunidad y en sí mismo dentro de lo que es ya la jurisdicción indígena originaria campesina y, por ejemplo, un problema con la jurisdicción agroambiental. ¿Qué es lo que está llevando precisamente a generar esa ruptura? ¿Será, por ejemplo, un tema de avasallamiento? ¿Será un tema de disputa con un tercero? O sea, nosotros vamos a poder generar procesos de diálogo intercultural con los sujetos cuando lleguemos realmente a entender
qué es lo que le está pasando al otro, qué es lo que le está ocurriendo a ese pueblo, qué es lo que le está ocurriendo a ese sujeto. Es un desafío enorme el que se tiene precisamente como administradores de justicia o como responsables o como equipo de apoyo dentro de lo que hacen a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción agroambiental, precisamente porque tienen esa doble tarea, ¿no? Tienen la tarea de operativizar la justicia, pero también tienen la tarea de entender al otro y entender los niveles de conflictividad social que han llevado a plantear una determinada circunstancia con la jurisdicción indígena originaria campesina. Ahí, por ejemplo, ya en la siguiente gráfica tenemos, siguen siendo los mismos grupos, siguen siendo círculos, sujetos, óvalos. Sin embargo, aquí, precisamente porque ya se han identificado los unos con los otros, han generado procesos de diálogo a través de los cuales los diagramas de Venn nos permiten ver que ellos ya han establecido lazos, han podido generar un proceso de empatía con el otro, de comprensión, no de tolerancia, ojo, de comprensión, de entendimiento del otro, es que ya se han podido establecer los niveles de diálogo y precisamente se ha generado esa ya disrupción de lo que veíamos en el anterior gráfico, que eran precisamente los niveles de conflictividad y los choques, las estrellas entre todos. Ahí podemos ver precisamente esta comparación, ¿no es verdad? Y en uno precisamente vemos conducta, un análisis de lo que vendrían a ser las conductas, las reacciones, las interpretaciones polarizantes, donde cada uno se atribuye la verdad de la circunstancia, la verdad del entendimiento de lo que está pasando. Entonces ahí realmente no existe la posibilidad dentro de los sujetos de generar un diálogo intercultural y por supuesto es imposible que se vayan a generar procesos de conciliación a nivel de lo que es la construcción de ese grupo. Por supuesto, nosotros también cuando estamos generando los procesos de comunicación intercultural tenemos que generar procesos de deconstrucción que permitan a los sujetos empezar a cambiar lo que son sus paradigmas, lo que es su entendimiento de normalidad. Para esto, ya en otros niveles, por supuesto, a nivel ya más de Estado, a nivel ya más de gobernaciones, de municipios, y también a nivel de lo que ya es una práctica, por ejemplo, de la cual ustedes están formando parte a través de este diplomado, mediante el cual se busca generar dentro de los cursantes las habilidades y las destrezas para que puedan entender, resolver los conflictos existentes entre la jurisdicción originaria campesina y la jurisdicción ordinaria, entender realmente cuáles serían las medidas alternativas para poder sortear esta conflictividad. Una de las alternativas, por supuesto, son los procesos de formación, en este caso la formación a nivel de diplomado para los funcionarios públicos, porque entiendo que casi todos acá o todos son funcionarios públicos de las diferentes instancias que están involucradas dentro de las jurisdicciones. Sin embargo, también existen otras tareas que podrían decirse para generar un proceso de mayor entendimiento con los otros. Es el trabajo con los medios de comunicación, qué sé yo, por ejemplo, el Tribunal Agroambiental podría trabajar en una estrategia comunicacional más allá de los procesos de formación para sus funcionarios en estrategias de comunicación intercultural, precisamente para llegar a lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina a través de, bueno, ya se les estaría haciendo ahí la tarea, digamos, pero a través de una estrategia comunicacional. ¿Por qué? Porque ahí estamos realmente entendiendo al otro y estamos identificando, por ejemplo, que existe un mayor nivel de oralidad dentro de lo que son
los miembros y los que se encuentran en posibilidad de tomar decisiones, de poder articular a la jurisdicción indígena originaria campesina. Se toma en cuenta también el ordenamiento legal y jurídico, por supuesto. Vemos a grandes rasgos la ley de deslinde, aunque la ley de deslinde, por supuesto, es una historia aparte, precisamente por las características de su aprobación, ¿no? Bastante singular el caso. El sistema educativo, como también vemos ahora que desde el Estado se está planteando determinadas actualizaciones, no he visto cómo van las actualizaciones, pero en teoría la ley Avelino Cignani, a través de lo que era la implementación, por ejemplo, de los proyectos de vida, proyectos de curso, el proyecto comunitario que tenían, lo que planteaba tenía que cumplir con determinados criterios, entre los cuales estaba precisamente la interculturalidad y otras cosas más, ¿no? También, como Estado, se debería trabajar a nivel de lo que son las Fuerzas Armadas, el cuartel y muchas otras instituciones que se encuentran estructuradas dentro de lo que era el antiguo sistema. No voy a abundar en detalles ahí. Entonces, básicamente, acá, en este gráfico podemos ver dos grupos de sujetos que, si bien son diferentes, reconocen entre ellos mismos cuáles son sus similitudes y, en teoría, al conocerse cada uno de ellos, tiene la posibilidad también de proyectarse en el otro y de comprender la proyección que el otro está haciendo en uno mismo. De esa manera se genera un diálogo efectivo y se plantea precisamente que, a pesar de ser distintos, diferentes culturas, como lo reconoce la Constitución, existe la posibilidad de entenderse. Todo esto debido a que precisamente aún existen procesos polarizadores a nivel de Bolivia, a través de los cuales nos dicen que precisamente nosotros, por ser un Estado tan diverso, por generar tantos espacios de interculturalidad, luego nos constituimos en una suerte de, nosotros mismos construimos una suerte de imposibilidad y estamos transformando en inviable a lo que es la justicia, a lo que es la construcción de Estado, la construcción de país, ¿no? Cosa que no puede estar más alejada de la realidad, por supuesto, porque esas posturas polarizantes que nuevamente lo que buscan es la supremacía de una cultura por sobre las otras, están completamente abstraídas de la realidad y son un fundamentalismo que ya no puede tener mayor cabida, ¿no? Nosotros, bueno, esto me lo voy a saltar. Ya, sí. Básicamente es eso. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, tal vez algo que quieran compartir. ¿Algún criterio? ¿No? Bueno, entonces avancemos. Daniel Cuellar, ¿usted quiere decir algo al respecto? No, todo claro. Sigamos avanzando. Ok, está bien. Bueno, como ya les había comentado ayer, en esta segunda parte vamos a hablar sobre lo que es la ley de deslinde jurisdiccional. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que los antecedentes normativos a la ley de deslinde jurisdiccional se encuentran en el convenio 169 de la OIT, la Constitución Política del Estado, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Bueno, dentro de esta construcción de lo que fue la ley de deslinde, precisamente hubo un proceso riquísimo a través del cual se trabajó desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un recojo amplio y suficiente sobre lo que entendían los diferentes pueblos indígenas de Bolivia con relación a lo que debía ser el deslinde jurisdiccional planteado desde sus diferentes culturas. ¿Cómo es que ellos, desde su antecedente histórico, precisamente ejercían la justicia, en qué temáticas, de qué maneras, a través de qué instancias, ¿no? Para eso se desarrolló un levantamiento de información precisamente con los aymaras de Machaca, los guaraníes de Isozó, los quechuas de Tapacari, Condorapacheta, zonas urbano y marginales de las ciudades de La Paz y Cochabamba. Se hizo consultas también con los liquichiris, se analizó con bastantes pueblos indígenas cómo es que eran las tratativas, las resoluciones de conflictos en el ámbito de la violencia intrafamiliar, cómo es que los pueblos indígenas hacían un análisis interpretativo de lo que era su derecho consuetudinario, cómo es que ellos, a partir de su territorialidad, ejercían lo que era la justicia. Finalmente, después de haber trabajado en todo ese recojo de información, se trabajó, por supuesto, en lo que fue la socialización del anteproyecto, pero ya posterior a esto, la aprobación en sí misma de lo que fue la ley de deslinde jurisdiccional planteó una estructura en cuanto a contenidos, en cuanto a materias sobre las cuales iba a versar precisamente el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, completamente diferente y distante de todo el proceso anterior que se había relevado. En ese sentido, es que hubieron, por supuesto, como nos caracteriza a nosotros, una serie de voces en referencia a la disconformidad que existía, porque después de haber generado procesos de consulta dentro de lo que eran diferentes pueblos, diferentes organizaciones, finalmente terminaron por obviar la información recogida y plantear precisamente una ley que era bastante reduccionista con relación a lo que habría como posibilidades para la aplicación de la ley para la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? La ley de deslinde jurisdiccional, por supuesto. En ese sentido, finalmente se identificó dentro de la ley aprobada como que el objeto de la ley de deslinde es básicamente regular el ámbito de aplicación de las otras jurisdicciones, ¿no? Siempre reconociendo que finalmente la función judicial es única y que engloba a lo que son la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. Siempre conservando, retrotrayéndose a los principios constitucionales que nos plantean como un Estado unitario. En el sentido precisamente que reconocía la existencia precolonial de los pueblos indígenas, es decir, que ellos estaban ahí antes de la propia constitución en sí misma, conformación de lo que hoy conocemos como Estado Plurinacional de Bolivia, anterior a eso República de Bolivia y bueno, etcétera, etcétera, precisamente les otorgaba a la JIOC la igualdad, ¿no? La igualdad que por supuesto se encuentra también reconocida dentro de la Constitución a través del artículo 179. En ese sentido, la ley de deslinde nos plantea,
Principios que básicamente cumplen con una triple función, es decir, nos fundamentan cuál es el ámbito de aplicación, cuál es la forma de aplicación de estas normativas, hacen una valoración, es decir, que identifican cómo es que se las asigna, y crítica también porque nos permite hacer un análisis, una valoración con relación a lo que son las diferentes por favor, sus micrófonos. Ya. En ese sentido, el primer principio reconocido dentro de la ley de deslinde es el respeto a la integridad del Estado plurinacional. Es decir, no por generar un proceso de reconocimiento de la existencia de diferentes jurisdicciones, estamos planteando procesos que tiendan a generar divisiones, fragmentaciones dentro de lo que es la unidad del Estado como construcción, ¿no es verdad? A través de esto se plantea de igual manera que la relación con la madre tierra tiene una índole espiritual, precisamente por este reconocimiento que se tiene a la preexistencia de los pueblos indígenas, y como estamos reconociendo la preexistencia anterior de los pueblos indígenas, entonces nosotros ahí estamos apropiando, estamos adoptando uno de los principios fundamentales que tienen ellos dentro de lo que es su cosmovisión, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, se reconoce a través de la ley de deslinde la relación espiritual con la madre tierra. Se reconoce la diversidad cultural en su relacionamiento positivo, precisamente. Se busca que cada una de las acciones, de las resoluciones, de las interpretaciones, estén impregnadas precisamente de una interpretación intercultural, alejándonos de lo que es el monismo cultural y la visión colonial que se tenía para precisamente plantear la existencia del otro, del diferente. El pluralismo jurídico se plantea a través de una igualdad jerárquica existente entre las diferentes jurisdicciones, entre la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. Se reconoce la complementariedad. Esto porque las tres jurisdicciones, más la especial del Tribunal Constitucional y la otra, tienen que articularse y trabajar de manera coordinada. Tienen que prestarse, o sea, tienen la obligatoriedad de prestarse ayuda una a la otra. Existe una interdependencia entre, precisamente, nuevamente haciendo referencia a lo que es el pluralismo jurídico y la igualdad jerárquica. La jurisdicción indígena originaria campesina solo se podrá revisar a través de la vía constitucional. Esto en contraposición a lo que se nos planteaba a través de la Constitución del 94, que era derivada, ¿no es verdad? Plantea la igualdad de género. ¿Por qué? Porque estamos precisamente ante un Estado de índole social que reconoce los derechos y reconoce los derechos de las poblaciones vulnerables, y precisamente dentro de esas poblaciones identificadas como vulnerables o en situación de vulnerabilidad ante la violación de sus derechos, se encuentran las mujeres, se encuentran los niños, se encuentran las personas adultas mayores.
dentro de lo que son los principios de la ley de deslinde jurisdiccional, también se encuentra lo que es el asumir los criterios de interpretación intercultural favorables. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando precisamente estos órganos están están tratando de dirimir un conflicto existente entre dos jurisdicciones, tiene que siempre realizar un análisis valorativo sobre la ponderación de derechos en el marco de lo que es la favorabilidad hacia los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, dado el caso, el determinado pueblo indígena, por así decirlo. ¿Están viendo la pantalla? No. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿No ven? Sí, doctora. Sí, ya, ok. Dentro de la ley de deslinde también se reconoce el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Esto porque precisamente a raíz de ciertos niveles de conflictividad se dieron momentos a través de los cuales se comprendía que la justicia comunitaria de precisamente generar una acción y desvivir al otro se constituía, o sea, existían criterios de mala información en relación a lo que se constituye como la aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, en ese sentido, dentro de la ley de deslinde se plantea precisamente el respeto a los derechos fundamentales, el derecho a la vida, los derechos de las mujeres, los derechos y la protección hacia las personas de la tercera edad, ya que en algunas comunidades también como parte de lo que se había constituido en el proceso de recojo de información, se había identificado que en el marco de lo que se constituía como algunos sindicatos agrarios, por ejemplo, existían sanciones para determinados habitantes, para determinados sujetos que se encontraban en esos territorios, a través de los cuales, por incumplimiento de los deberes ante el sindicato, se los expulsaba. Entonces, precisamente la ley de deslinde lo que nos plantea a través de la protección de los derechos fundamentales es básicamente eso, ¿no? Que no se puede expulsar a las personas mayores por los incumplimientos de los deberes comunales. Dentro de las poblaciones, como ya les había dicho, que se encuentran en situación de riesgo, en situación de protección, se encuentran las mujeres, los niños, y también la ley de deslinde prevé precisamente una garantía de protección para estos grupos poblacionales. Nuevamente ahí nos hace un recuerdo de que no se considera como el desvivir a los sujetos, el linchamiento y ese tipo de cosas como parte de lo que son el sistema de penas de los pueblos indígenas, ¿no? Los que trabajan o han trabajado con pueblos indígenas, por supuesto, eso lo tienen muy bien comprendido, pero incluso dentro de lo que es la misma jurisdicción ordinaria, en el ámbito penal, cuando alguna vez en algún espacio de la periferia de las ciudades se han desarrollado este tipo de hechos delictuosos, mismos articuladores de justicia han también caído en esto, ¿no? Dentro de lo que era su misma interpretación, hacer referencia a estos actos. Desde ningún punto de vista, por supuesto, puede considerarse al linchamiento, al asesinato como parte de lo que es la justicia comunitaria, que se encontraría o sería dirimida por la jurisdicción indígena originaria campesina.
la ley del Linde es súper clara con relación a eso. Bueno, dentro de lo que son los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina, nos plantea precisamente que en el marco del bloque de constitucionalidad existe un triple elemento concurrente. Se estaría planteando que tendría que concurrir la vigencia personal, la vigencia territorial y la vigencia de la materia. Es decir, tendría que ser circunscrita a lo que son personas pertenecientes a una TIOC, por así decirlo, que el delito haya sido el delito o la situación que contravenga el orden establecido se encuentre dentro de lo que es el territorio y finalmente dentro de lo que son el ámbito de vigencia material. El ámbito de vigencia material a través del cual ahí es el punto que ha generado todos los malestares, porque directamente circunscribe a la jurisdicción indígena originaria campesina a resolver los asuntos que estaban establecidos en el marco de sus usos y costumbres, como si ellos no tendrían la posibilidad precisamente de generar un ejercicio de la justicia a partir de nuevos conflictos, nuevas problemáticas que se irían a dar dentro de lo que es su territorio, ¿no? Producto de precisamente el proceso histórico que viven cada uno de los pueblos indígenas. En ese sentido, la ley de deslinde nos plantea que la jurisdicción indígena originaria campesina no tendrá competencia, o sea, nos dice sí, dentro de lo que son sus tradiciones e históricamente ellos han resuelto, pero no en materia penal, en materia civil, con relación a varios aspectos, no con relación a derecho minero, no con relación a lo que es el ámbito de aplicación de la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción agroambiental, que son reconocidas y tienen igualdad jerárquica que la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, como ustedes pueden ver, existe una limitación bastante estructural con relación a lo que es la jurisdicción, la ley de deslinde jurisdiccional, con relación a la aplicación de la aplicación, ¿sí? Doctora, lo siguiente, una consulta. El tema de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿a quiénes alcanza, doctora? ¿A comunidades campesinas, sindicatos agrarios? Porque la Constitución Política del Estado, el artículo 30, establece claramente antes de la colonia, ¿no? Y asimismo, en el mismo articulado también se encuentran los pueblos no contactados voluntariamente. Entonces, actualmente la Federación Sindical, la CESUC-CB, afilia tanto a comunidades tanto indígenas y comunidades campesinas conformadas recientemente. ¿Ya? Entonces, siempre hubo la confusión en el momento de poder, quizás, si hablamos viendo el artículo 30, esto bien tiene que ser usos y costumbres, vestimenta, cultura y todo lo demás, pero hay nuevas comunidades que se están creando actualmente, pero de diferentes personas, ¿no? De diferentes culturas. Entonces, no sé si la 073 es aplicable a esta
a estas nuevas comunidades que están conformando, o simplemente son para los pueblos indígenas originarios antes de la colonia, conforme dice el artículo 30. Gracias. A ver, la ley del límite jurisdiccional no es solo aplicable a pueblos indígenas originarios, ¿no? También entran, por supuesto, las comunidades campesinas. Ahora, supongo que con la pregunta que usted me está haciendo, porque para empezar me habla de la CESUTCB como si la CESUTCB se constituiría en la máxima instancia establecida por los pueblos indígenas para ejercer GIOC. La GIOC se ejerce en el marco de la territorialidad de una TIOC, ¿no es verdad? Ahora, supongo que las nuevas comunidades campesinas, usted hace referencia a las, por ejemplo, interculturales que se encuentran ahí por todo el norte de Cochabamba, de Dusco, y que no están enmarcadas precisamente dentro de lo que es una TIOC. ¿Sí? ¿He entendido bien? Sí, doctor. Ya, si no están dentro de una TIOC, pues tendría que finalmente dirimirse, ¿no? Doctora, por ejemplo, estas comunidades, su norma lo manejan bajo sus estatutos orgánicos y reglamentos, Sí. mientras las comunidades indígenas, inclusive los pueblos no contactados, no tendrían pues ese documento porque no saben ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, Un cachito. ¿cómo se...? A ver, por favor, me repite lo que acaba de decir. Ya, las nuevas comunidades, doctora, se basan pues en sus estatutos y reglamentos, Ya, pero de todos la comunidad. los que tienen personería, todos los que son TIOCs tienen estatutos y reglamentos. Doctora, hay una sentencia constitucional que no más recuerdo que aquí por Pando de los Pacahuaras, ¿Ya? y ganó la CIPUAP, y en la sentencia hablaba sobre los pueblos no contactados, un ejemplo, de los Pacahuaras, que supuestamente, y el INRA planteó de que ellos deberían tener su personalidad jurídica, estatutos y más allá, pero esa sentencia indicaba de que no era necesario estos documentos toda vez que son pueblos indígenas no contactados, y no es obvio para ser una comunidad indígena, ya más claro lo que decía. Ya, Eso sí, sí. Me Entonces, sorprende la resolución doctora, me también sorprende la el tema... resolución, Gabriel, por favor. Me sorprende la resolución del INRA exigiendo esos requisitos a personas que viven como hace 5.000 años, ¿no? En realidad el asunto que se tiene en Bolivia con los pueblos no contactados y no es Bolivia la única particularidad, por supuesto, existen pueblos no contactados en Paraguay, en el Brasil, en Perú, y precisamente yo deduzco que que es, bueno, que el caso interpuesto por la CIDOB iba en relación precisamente a proteger, a generar un reconocimiento territorial sobre el área en el cual se estima, se presume que transitan el pueblo Pacahuara. Y ahí, obviamente, con una visión, con una interpretación carente absolutamente de un análisis intercultural histórico, INRA sacó de que necesitaban estatutos, ¿no? No necesitan estatutos porque más bien dentro de la Constitución los pueblos indígenas que se encuentran en situación de aislamiento están reconocidos para su protección específica. ¿No es verdad? Entonces, sí, yo entiendo, por ejemplo, ellos tienen su propia, los pueblos no contactados, por supuesto que tienen sus formas organizativas,
es una falencia y una incongruencia histórica de nuestra parte pensar que ellos no tienen sus estructuras. Obviamente no escriben, o tal vez tienen sus formas de escritura, porque obviamente existían formas de expresión dentro de la comunidad primitiva, ¿no? Cualquiera que haya un poco leído imperialismo o historia puede identificar eso. Entonces, el pensar con todos, hemos reunido y Doctora, Juan al Carlos. respecto, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado Sí, y, sí, por supuesto. y ha Ha hecho decidido una de interpretación que adecuada. no tiene que exigir estatutos Claro. ni personería jurídica. Es que ha hecho un análisis de ponderación de derechos. ¿Cómo le podemos pedir a alguien que está en situación de vulnerabilidad social, política? O sea, los pacahuaras tienen muchas cosas más que estarse preocupando, que estarse haciendo contactar con los seres, con los habitantes de Bolivia para volverse una TIOC, digamos, con estatutos, porque ellos tienen su territorio y su territorio está reconocido. Pero para estar formulando, construyendo su estatuto y sacar su personería, ¿no? Entonces, sí, pero el ejemplo que usted me daba sobre esa no se constituye en una nueva comunidad creada. Los pacahuaras están ahí anteriores a usted, a mí y al Estado boliviano, ¿no? Por supuesto. Doctora, ¿me podría indicar que esa sentencia, qué número es o alguna referencia? No, no la tengo en mente yo la sentencia. Tal vez el que nos estaba compartiendo el caso podría decirla. Específicamente sobre la personería jurídica, ¿no? Algunas comunidades, la verdad que no tienen de ese documento, ¿no? Y son comunidades alejadas, es complicado. Claro, pero por ejemplo, ellas no estarían sujetas porque no están en el ámbito de lo que son los pueblos no contactados. Hay un libro de Díaz Astete muy bueno en el cual plantea precisamente todo el tema de los pueblos aislados, para que se puedan informar más con relación a lo que son los pueblos aislados que se encuentran en aislamiento voluntario o contacto inicial. Sí, pero o sea, son diferentes las situaciones, ¿no? Que hay en el Beni, por ejemplo, hay comunidades que hay que ir por agua, o sea, son comunidades que quizás a ese documento no le dan ni importancia, ¿no? Entonces, no por ese documento que, bueno, quisiera un poco más de apoyo jurídico y tal vez alguna sentencia que nos pueda ayudar. A ver, dígame, ¿qué pueblo indígena a estas alturas no le da valor a lo que es su personería jurídica? Acá cerca, ¿no? Acá en Mojos hay todavía comunidades pendientes. Por lo que yo tengo entendido, todas las comunidades de Mojos ya están dentro de lo que es el TIM, el TIMI, y por supuesto que tienen toda su documentación legal. En todo caso, les habrán pedido que actualicen, porque sí, ese es un requisito que ha puesto de manera bastante discrecional para acceder a determinados proyectos de desarrollo a través del cual la personería jurídica tiene que estar actualizada, pero que no cuenten con estatutos, reglamentos, con su identificación, perdón, con su respectiva personería, a menos de que sean las comunidades de reciente creación, que son procesos migratorios interculturales, no creo. Es que, doctora, está viendo usted solamente el TIM. Hay cantidad de comunidades que no están dentro de los territorios. Hay comunidades que han sido vía SANSIN, otras modalidades vía
saneamiento, o sea, no estamos hablando de distribución. Pero Son comunidades antiguas, son comunidades que están a orillas del Mamoré, ¿no? Entonces, que no han estado dentro de las TCO, ni en el TIMNIS, ni en el TIN, ni en el TIMI, ni en otra TCO. Ah, bueno, mire, qué interesante. Ok. ¿Alguien más? Doctora, respecto a la sentencia que hacía referencia el colega, la Evelyn, no se le escucha nada. Hola, Lo siento ahora sí, mucho. Doc, ahora sí. Hola, Doc. Sí. Hola, ahora sí, va a disculpar. Decía, respecto a la sentencia que hacen referencia, es la 014/2013-L del Tribunal Constitucional. Ya. Haciendo una búsqueda así rápida, indican que la misma no ha sido, bueno, esto fue del 2015, ¿no? No ha sido cumplida en su totalidad, ¿no? Y existe, y lastimosamente acá hacen referencia que uno fue por la división de la CIDOB y otro fue por el tema de que también el INRA no ha dispuesto, como usted dice, no ha previsto las instancias gubernamentales la vulnerabilidad, la alta vulnerabilidad que tenía este pueblo, ¿no? Y ya, tal vez si podríamos ver esta sentencia, tendría que hacerse, ejecutarse, ¿no? Y dice que estos pacahuaras, claro, están en Pando y Beni, ¿no? Eso, doctora, a modo de cotejo, complementar. Sí. Está muy bien, Evelyn. Justo el trabajo que vamos a desarrollar hoy va a tener esa connotación. Ok, Doctora, ok. Sí. hubo un caso donde se planteó, la comunidad decidió mediante sus estatutos orgánicos, una comunidad que fue creada hace 10 o 15 años, creo, en proceso de saneamiento, y resulta que bajo sus usos y costumbres resuelven expulsarnos a un señor, a un comunario. Entonces, los vocales de ese entonces determinan de que ustedes no pueden hacer eso porque son comunidades, decía su criterio de él, que son comunidades que no están enmarcadas en la 073, ya, porque ustedes para aplicar sus normativas, sus usos y costumbres deberían tener una antigüedad antes de la colonia, ya, conforme al artículo 30. Entonces, la pregunta sí en sí, doctora, es si las nuevas comunidades campesinas, o sea, la diferencia, si se va a marcar o van a ser tutelas, van a ser, van a poder aplicarse con la 073 o no es aplicable con la ley 073. Eso es la pregunta. Nuevas comunidades, de acuerdo al criterio de interpretación, no. Se encuentran esas nuevas comunidades dentro de la propiedad agraria individual, supongo. No están conformando lo que es una TIO. ¿O sí? No. Entonces, les había dicho que tenían que formar parte de una TIO. Muchas veces también se da que, y sí lo he visto para sindicatos agrarios de Chuquisaca Centro. Sí, sí. A través de los cuales precisamente porque no tenían un juzgado, no tenían juzgados ni ningún tipo de representación, ellos empezaban precisamente a resolver sus propias temáticas. Finalmente, los terceros recurrían a la jurisdicción ordinaria y por supuesto que generaban un desconocimiento de las resoluciones de lo que había sido la asamblea, de lo que había sido, bueno, el consejo de
de achachis y de toda la estructura que ellos habían definido para precisamente revertir la resolución de la comunidad, ¿no? Pero ahora, por supuesto, tiene sus particularidades. El caso que usted ha mencionado, habría que analizar si es parte de una TIOC, la expulsión, como ya se les había comentado a partir de la ley de deslinde, genera procesos de protección a personas adultas, a niños, a mujeres. Entonces, hay muchos elementos que analizar, ¿no? Si fuera así de fácil de decir sí, no, aplica, por supuesto que no sería necesaria tanto aparato y tanta estructura de resolución de conflictos, de contravenciones dentro de lo que es la jurisdicción ordinaria. La palabra. Ángela. Hola, ¿me escucha? Sí, Ángela, tiene la palabra. Ya. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas, ¿no?, originarias que están asentadas solamente en comunidades, pero no están dentro de las TCO? ¿No? Por ejemplo, en la Chiquitanía, ¿no? Hay bastantes, he podido observar a lo largo de estos años, que comunidades que están fuera de las TCO. Un caso específico, por ejemplo, la TCO Monteverde. Hay comunidades indígenas que están dentro de la TCO y otras que están fuera de la TCO, pero están dentro de una misma estructura orgánica, como ser la SIC. Están dentro de la misma estructura orgánica. Es por eso que precisamente, como tú bien sabes, Ángela, el estatuto tiene, Monteverde tiene una norma precisamente para el manejo y uso de sus bienes, a través de los cuales también genera niveles de organización, niveles de sanción. Claro, ese es un caso. Y eso también precisamente, recurriendo a Monteverde, es parte de uno de los ejemplos que plantea dentro de la resolución de conflictos el mismo Tribunal Agroambiental a través de uno de sus textos de facilitación de resolución de conflictos. Ok, gracias. Es que están enmarcadas dentro de la misma estructura orgánica. O sea, no olvidemos que no solamente cuando hablamos de las TIOC nos estamos refiriendo al titulito, a la delimitación geográfica. Por eso es que cuando yo les planteaba la concurrencia de los 3 espacios del personal, más bien, del personal, de la materia y del territorial, les decía que la ley de deslinde es tremendamente restrictiva, cosa que precisamente la Constitución política y a través de una sentencia constitucional ya se ha modulado y se ha realizado una interpretación más adecuada de esto. Pero esa es la parte del debate al que yo quiero llegar ahora. Doctorita. Hola. Sí. Complementando a los compañeros y la inquietud que tienen en el tema de la jurisdicción indígena originaria campesina, muchos referían, digamos, cómo se consideran fuera de un territorio indígena. Acá en La Paz, por ejemplo, yo he visto y han hecho este movimiento que una zona de la ciudad del Alto se ha denominado como una jurisdicción indígena originaria campesina, bajo la ley de municipalidades. ¿Ah? Ellos se han autodenominado. Exacto, se han autodenominado. Ahora, una pregunta más, Demetrio. ¿Ellos se han autodenominado o es un territorio indígena que ya ha quedado anexado producto de la expansión urbanística? Justamente, se ha urbanizado, pero ellos se han considerado como pueblos indígenas, es decir, que dentro de la jurisdicción de lo que es el ordinario, podríamos decir, ellos se han considerado como pueblos indígenas, es decir, que se iban a administrar bajo sus reglamentos y sus usos y costumbres. Ya,
Ahora, la ley de municipalidades del 2028, no recuerdo bien el artículo, refiere si un territorio indígena originaria campesina considera que dentro de un municipio puede determinar su jurisdicción, lo hace, doctorita. Entonces, bajo ese término lo han realizado ellos y se han puesto como pueblos indígenas de una jurisdicción indígena, ¿no? Ujú. Así lo han determinado. Y Ya. existe, es decir, usted mismo hace rato se refería al territorio, al ámbito material, al ámbito personal. Entonces, ellos cumplían esos requisitos, entonces ya se han denominado una jurisdicción indígena dentro de un municipio. Claro, pero estamos partiendo de un preconcepto, por eso yo le preguntaba a Demetrio si era que ellos se habían autoidentificado o ellos eran y producto del proceso de expansión de la urbanidad habían quedado en el medio del alto. Es lo mismo, por ejemplo, que pasa con los ayoreos en Santa Cruz. Claro, justamente eso. Los ayoreos tienen un barrio. Porque estén dentro de Santa Cruz, no dejan de ser una jurisdicción indígena originaria campesina. Claro, justamente eso ha pasado, doctorita. Es decir, que la mancha urbana ha crecido, pero muchas veces decían que como ya no sería parte de una jurisdicción indígena, pero ellos ya se han considerado como tal. Es que no se han considerado, ellos siempre fueron, solo que han sido absorbidos por la urbanidad. Exactamente. Es como, o sea, por eso tenemos que mirar quitándonos como les he dicho, la venda. Porque muchas veces podemos decir, ellos se han transformado, ¿no? En este caso, Ellos se quieren volver para resolver, imagínense la carga ideológica de cómo estamos planteando esto. Ellos se están transformando porque quieren resolver sus cosas a través de la jurisdicción indígena. O sea, interpretemos nosotros mismos la carga de nuestra apreciación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y voy a mantenerme ahí, hay un interesante estudio que ha salido con relación a los ayoreos. Los ayoreos, ¿en qué parte de Santa Cruz están específicamente? Ángela, ¿tienen un territorio? Por ejemplo, la TCO Zapucó en Concepción, ellos viven actualmente en el pueblo de Concepción, pero ellos tienen un territorio, ¿no? Y en la ciudad de Santa Cruz hay barrios que viven, pero sigue manteniéndose bajo una estructura orgánica que es la CANOP. ¿No? Exactamente. Y no porque estén en las ciudades o ya sean indígenas urbanos, podemos decir que ellos no pueden resolver sus conflictos en el ámbito de su jurisdicción, siempre y cuando, por supuesto, se hayan cumplido los ámbitos de aplicación, que es la persona, el territorio, área y la materia. Hola. Gabriel. Doctora, sí, doctora, el artículo 21 de la Constitución Política del Estado habla sobre los derechos civiles y en el numeral 1 establece la autoidentificación cultural. Entonces, quizás bajo ese concepto quizás se están autoidentificando. Sí, también, pero eso más bien sería darle mucho más fundamento a lo que es el planteamiento de que ellos están buscando transformarse. En muchos de los casos, producto de la deconstrucción colonial, por supuesto, hay pueblos indígenas o sindicatos agrarios que han reasumido su identidad indígena, ¿no? Eso no se puede negar. Igor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Perdón, doctorita, perdón.
no sé si estoy. Perdón, Ah. mil disculpas. Solo que estoy. Ya, solamente no era que quería hablar. Ay, madre. Ya, entonces, justo dentro de eso, lo que ahora quiero es que pensemos un poco en estas 5 preguntas motivadoras. ¿Ok? Con relación a si existen restricciones para el ejercicio de la jurisdicción indígena, a si puede ejercerse jurisdicción indígena sobre persona no indígena, si es necesaria la concurrencia de los 3 elementos, ¿qué entendemos por la aplicación del enfoque intercultural en el ejercicio de los derechos y cómo se interpreta desde una mirada? Ay, pero las cirugías que tendrá, pues. No, pero se parte en el gimnasio. Bueno, está bien. Y además tiene estructura, ¿no? Porque todas tenemos estructura. Sacando la P como ella en el gimnasio. Puras nalgas podemos trabajar. Ay, no, pero algunas es de constitución. Compañera, su micrófono. No, se puede. Doctora, su micrófono está encendido. En algún momento lo hubo. Nos recupera. Los que están Daniela comentando de la Díaz. cirugía, su micrófono está encendido. Y ya respirar, sí, no importa. Qué interesante, nuestra colega Daniela Díaz está muy preocupada por las cirugías plásticas de alguien. Entonces, a ver. Tu abrigo más viejo que de las señoras que están recogiendo en la calle. Doctora, ¿por qué usted no los silencia, los bloquea, los micrófonos mejor? Porque a veces puedo y a veces no puedo. Ah, ya, doctora. Era una pregunta. Doctoras que están hablando de Doctora, buenas una vieja noches. que se ha hecho Nuevamente. cirugía, por favor, Buenas apaguen sus noches. micrófonos. Es Igor Jiménez, doctora. Sí, Igor, Buenas noches, dígame. doctora. Sí, ahora sí es con motivo de intervención, doctora. Hace rato accidentalmente lo desactivé. Doctorita, no sin antes saludarla a usted y siempre a los compañeros también. Debo ser sincero, hace como que 20 minutos que casi a las 8 acabo de ingresar a la clase porque tenemos cursos precisamente aquí en Uyuni con esto de la escuela de jueces. Iba a disculpar, doctora, tal vez a nombre de otros compañeros más. No es que eso ha escapado, digamos, ha terminado recién. Estas preguntas que está efectuando, doctora, ya son para de inmediata participación. Disculpe, doctora, como le decía, acabo de ingresar, o son para trabajar en grupo. Mil disculpas, doctora, por recién ingresar. Sí, Igor, son para generar debate al interior del aula para que pueda tomar en cuenta su asistencia, aclarando la consulta. Gracias, doctorita, muchas gracias, le agradezco. Entonces, ¿podríamos comenzar, tal vez? Si gusta. Pero claro, Igor. Ya, perfecto, muchas gracias. Con relación a la primera pregunta, doctora, no tengo al alcance la 073, pero sí, en efecto, uno de los articulados limita prácticamente el ejercicio de la jurisdicción indígena a casos específicos, materias específicas, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el tema familiar, el ámbito penal, el ámbito laboral, ¿no? Eso podría yo hacer mención en este primer punto. Y en el segundo punto, perdón, en el tercer punto, doctora, es necesaria la concurrencia de los 3 elementos, sujeto, territorio y materia en el marco de la aplicación de la ley de deslinde jurisdiccional. En efecto, doctora, hay en la sentencia constitucional 031 del 2022, que es reciente, que precisamente hace alusión a la concurrencia de los 3 elementos o la concurrencia de estos 3 elementos como el sujeto, territorio y materia. En efecto, a falta de uno de ellos, en donde la parte, se trata de un deslinde jurisdiccional en el municipio, en el asiento judicial de Sacaca, en donde por falta de concurrencia de una, solamente de una, en este caso de sujeto, se da la tutela del deslinde jurisdiccional a la jurisdicción ordinaria y no así a la jurisdicción indígena originaria campesina.
Es la sentencia constitucional 031 del año 2022, doctora. Voy a descargarlo. En este instante estoy frente a la computadora, no tengo en este instante el expediente, pero sí hay esa sentencia constitucional. En efecto, a falta de un solo elemento, le otorga la jurisdicción a la justicia ordinaria y no hacia la justicia indígena originaria campesina, que ellos reclamaban, invocaban la tutela de la jurisdicción en este tema de conflicto de competencias. Entonces, a falta de sí, doctora, existe esa sentencia constitucional, la 031-2022. Por el momento, doctora, eso podría estar tal vez haciendo alusión. Doctora, Ok. buenas noches. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Juan Canaviri Laime, soy juez agroambiental. Anoche quise participar, pero sin embargo, por la situación del internet, que es muy escaso acá en Inquisibi, no pude. Ingresaba y se borraba y se reiniciar y reiniciar. Pero sin embargo, quisiera también yo adicionar lo que dijo Igor. Para que surta sus efectos, para que sea tramitado una causa dentro de la justicia indígena originaria campesino, necesariamente debe concurrir los tres elementos conforme dice la ley de deslinde jurisdiccional en su artículo 10. Las vigencias. De no existir, de no concurrir los tres elementos, no puede surtir sus efectos ante resolver el conflicto ante la justicia indígena originario campesino. Toda vez que es necesario que concurra, además existen sentencias constitucionales, amplia jurisprudencia referente a ello. También quisiera ampliar referente a anoche lo que usted ha referido, las 36 naciones indígenas, las 36 idiomas. Estos idiomas se ha interpretado también como 36 naciones indígenas originarias campesinos. Por otra parte también, a la nación aymara solamente se le ha considerado como uno, pero sin embargo se debe tomar en cuenta también el contexto aymara de Oruro es muy distinto al contexto de aymara de La Paz. Y cada sector, cada contexto también tiene sus formas peculiares para poder resolver conflictos y administrar justicia conforme dice la ley de deslinde jurisdiccional mediante saberes y conocimientos ancestrales. Puesto que no se encuentra legalmente transcrito, pero sin embargo esta situación de administrar justicia ha ido traspasando de generación en generación. En lo referente a la pregunta número 1, donde estamos leyendo, dice, ¿existen restricciones para el ejercicio de la jurisdicción indígena? Evidentemente existe. Fue también una de las razones que en muchos eventos nacionales, como seminarios, talleres, las autoridades indígenas originarios campesinos inclusive trataron de plantear que la ley 073 sería anticonstitucional, tomando en cuenta que no se lo hubiera tomado en cuenta sus peticiones en el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado. Eso podría aportar por el momento, doctora. Perfecto. Buenas noches, doctora. Laura Ortiz le habla. Igual quisiera participar respecto a la pregunta 3, poniendo un ejemplo. Recuerdo que hace tiempo había una autoridad que había cometido un hecho delictivo y que era perteneciente a una organización indígena originaria, y él pretendía someterse a la jurisdicción indígena originaria, pero los fiscales y demás le dijeron que no podía porque él no estaba cumpliendo con los 3 requisitos que son indispensables, que es territorio, ya que él estaba en ese entonces, no estaba dentro de su jurisdicción indígena originaria, sino estaba en la ciudad. Y respecto a la pregunta 2, creo que va muy relacionada a la pregunta 3, ya que a los sujetos, a la pregunta 3 que hace mención a los 3 requisitos, no puede ser cualquier persona juzgada bajo la jurisdicción indígena originaria. Por ejemplo, si yo o cualquier persona de la ciudad llegáramos a cometer un acto delictivo o cualquier otra
una demanda civil, por ejemplo, no podríamos someternos a la jurisdicción indígena originaria porque no pertenecemos ni al territorio, ni somos sujetos. Esa sería mi respuesta. Ya. Ahora yo les pregunto, ¿y qué pasa si, por ejemplo, Laura comete un delito? Laura no es perteneciente al pueblo indígena Moncosh de Lomerío, ¿sí? Pero ha cometido un delito de índole, se ha robado una vaca en el territorio de Lomerío. Doctora, ahí yo con la anterior participación de acuerdo, porque cuando uno está dentro de una comunidad, aunque no sea de ahí, se supone que tiene que cumplir la normativa de la comunidad, no decir que no es sujeto, porque es sujeto igual, y además tiene que cumplir las normas internas de la comunidad y no decir, esa es mi opinión, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Qué piensas? ¿Quién va a hablar, Laura o Helen? Yo voy a hablar, doctor, ya que yo soy Laura. Yo pienso que no tendría que concurrir porque si está bien, o sea, está el territorio, yo en el lugar he cometido el delito, pero no soy sujeto, no soy perteneciente, así que tendría, digamos, si me ha robado la vaca, la fiscalía sancionarme, o el Ministerio Público, perdón. Ya. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Esto se va a Soy poner Margot. interesante. ¿Quiénes están de acuerdo con Laura? Yo estoy en desacuerdo. Doctorita. Doctora, De acuerdo con el doctor Daniel Cuellar. Doctora, pueden asumir la competencia de jurisdicción siempre y cuando, respecto al ámbito personal, la persona se considere también parte de la comunidad o parte de la GIOC. Hola. Sí. O sea, si Laura no se considera parte de la GIOC, de la TIO, ¿no? Doctora, no estoy de acuerdo porque soy Daniel Cuellar. Tiene que someterse, doctora, porque si fuera un extranjero que viniera a cometer un delito dentro de una comunidad, no lo van a llevar a su país a procesarlo, tiene que cumplir el castigo según la comunidad. Exactamente, yo si voy a Doctora, Estados Unidos, no voy a cumplir la ley boliviana, no tengo que cumplir la ley de Estados Unidos. Doctora, sin embargo. Doctora, Ya, a ver, doctora. de uno en uno, por favor. Doctora. Los penalistas. Juan Canaviri. Doctora, soy Juan Canaviri. Ya. La norma legal es correcta, doctora. Si en caso no concurren los tres elementos, como dice las vigencias, necesariamente la autoridad indígena originaria campesino del lugar que conoció el hecho debe remitir antecedentes ante el Ministerio Público para su correcto procesamiento y se merezca un castigo. Estoy plenamente de acuerdo con la doctora que ha antecedido, ¿no es cierto? Esto ya es un delito de abigeato y no se puede tutelar una situación que no esté a su competencia. Claramente lo dice la ley de deslinde jurisdiccional, se mantiene, dice, se respeta lo que ancestralmente las autoridades indígenas originarios campesinos administraron justicia. ¿Cuál es eso? Es una conciliación. Hacerlos sentar a las partes, exhortarlos. Si existe acuerdo de partes, plasmarlo en un acta y se resuelve el conflicto. Siempre y cuando esté bajo su competencia. En este caso, el robo de una vaca ya no es competencia de esa autoridad, ya es penal. Por consiguiente, no podría él asumir esa responsabilidad, porque estaríamos posteriormente con resoluciones contrarias a la norma jurídica. Eso podría aportar, doctora. Doctora, al respecto, existe igual tratados y convenios internacionales donde asume que la mujer puede definir competencias, si es que le conviene la jurisdicción campesina o la GIOC, puede asumirla a través de, puede ser juzgada a través de esa jurisdicción. O
de lo contrario, ser por la jurisdicción ordinaria o agroambiental, dependiendo del problema. Las mujeres como sector vulnerable pueden asumir la competencia que ellas así lo definen. Doctora, Angélica, Angélica, por favor. Sí, doctora, no olvidemos que en Bolivia la Constitución política no considera también a la jurisdicción indígena originaria campesina como parte, ¿no?, de la función judicial. Entonces, la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozan, ¿no?, de la misma jerarquía. Entonces, como esta justicia es a partir de usos y costumbres que se imponen en la comunidad, entonces, si está siendo juzgada la persona dentro de una comunidad indígena originaria que ya tiene normativa interna, entonces es a respetar, ¿no? Porque hemos visto muchos casos que se han dado. Exactamente. Bien, quiero invitar a alguien a que lea el segundo parágrafo del artículo 191 de la Constitución, en voz alta para todos los colegas. Artículo 191, parágrafo segundo, numeral 1. Numeral 1, 2, sí. 3. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena, originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. Eso sería, doctora. ¿Está bien? Sí. Allí, doctora, acotando a esto, está también la interpretación que se hace al artículo 9 de la ley de deslinde jurisdiccional, que también señala que están sujetos a esta jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Y también que debe interpretarse en relación al artículo 191, parágrafo segundo, numeral primero. Ok. El del 191, 2, por favor. Carla Maciel. Sí, doctora. Antes quería acotar respecto a una línea jurisprudencial, doctora, emitida por el Tribunal Constitucional. Siguiendo una línea jurisprudencial de la sentencia constitucional 037-2013. Carla Maciel, Carla Maciel, no lo hagas, por favor. ahorita voy a decir eso. Ya, doctora, no se preocupe, espera. Pero necesito que alguien me lea el 191.2.2, por favor. Doctora, yo se lo indica leo. así. ¿Ya? Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional. ¿Ya? Y Carla Maciel, creo que ahora sí vas a, con relación al 2.3, por favor. Está claro. Perdón, doctora, ¿quiere que se lo lea el artículo 233? No, el 191.2.3. Un momentito, por favor. El 192. 191. 191, doctora, ¿lo puedo leer? 191.2.3, por favor, Juan Canaviri. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producirán dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Ya. Muy bien. Al respecto, lo que no le he dejado a Carla Maciel decirnos es que justo en relación a esto, el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia 0037 del 2013, ha modulado, ¿no? Y precisamente ha dicho que resultaría extensible la jurisdicción indígena originaria campesina y válida, por supuesto, sus decisiones son válidas a las decisiones que de ella emanen respecto a supuestos de afectación por quienes no son miembros de pueblos indígenas originario campesino
pero sus actos realizados tienen un efecto sobre las personas que viven en la comunidad. Es en ese sentido que, por ejemplo, afectaciones por parte de terceros con relación a lo que podría ser tala, ¿no? Tala de un bosque, por ejemplo, puede identificarse, puede ser, este asunto puede ser de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, siempre que, siempre que la tala de árboles no haya significado un impacto, un daño ambiental que merezca precisamente el que este daño ambiental pase a lo que es la jurisdicción agroambiental, ¿no? Entonces, también nos manifestaban los colegas que bajo determinadas circunstancias ya existe dentro de jurisdicciones indígenas, dentro de lo que son las TIOCs, no refiriéndonos a precisamente sus territorialidades definidas a través de los títulos que ha entregado el INRA, sino con ligados con la autoidentificación identitaria propiamente dicha en el marco de lo que es el ejercicio de su libre determinación, en el marco de su cultura, se ejercen a partir de lo que son sus propios reglamentos, ¿no? Sus propias normas comunales. ¿Sí? ¿Ha quedado más o menos claro? Completamente claro. Entonces, ¿existen restricciones al ejercicio de la jurisdicción indígena? Sí, las planteadas por la ley de deslinde. ¿Puede ejercerse la jurisdicción indígena sobre persona no indígena? Sí, se puede. Ya, Sí, ¿cuándo se puede? Cuando afecta el derecho colectivo de las comunidades. Cuando sus actos afecten a las personas o a los miembros de la comunidad. ¿Es necesaria la concurrencia de los tres elementos? No. Sí. Sí, porque el sujeto no está siendo restrictivo, o sea, se identifica por sujeto no solamente al sujeto que es perteneciente a la nación o pueblo indígena, sino sujeto como el que interviene dentro de la contravención. Entonces ahí tendría que entrar como el contraventor el territorio sobre el cual se impacta con la contravención y la materia, por supuesto, porque hay materias como la materia penal que no pueden ser de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Sí? ¿Qué entendemos por el enfoque de interpretación intercultural dentro del ejercicio de los derechos? ¿Alguna vez han leído las sentencias constitucionales? La parte en la cual se está fundamentando la resolución. Sí, doctora. Tenían la tarea de leerse para hoy día en el marco de sus grupos una sentencia, ¿no ve? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la interpretación intercultural con relación al ejercicio de los derechos? ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿quiénes aquí han trabajado con pueblos indígenas? ¿Alguien ha trabajado con pueblos indígenas? Dentro de lo que son las sanciones ejercidas por la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿existirá la privación de libertad? No, doctora. ¿No? ¿Cuáles son las sanciones más
recurrentes dentro de las resoluciones de conflictos de la jurisdicción indígena originaria? Trabajos comunales. Ya, trabajo comunal. La expulsión también, doctora, de la comunidad. Ya no. Cuando ya es un caso extremo, ¿no? Aclaremos eso. Multas. Multas pecuniarias. Y también, doctora, monetarias, generalmente en ninguna sesión. Pecuniaria, cuando no puede cumplir, le pueden dar trabajo. Sí, sí hay monetaria. Ya. Doctora, pero esas situaciones de pecuniarias ya no es correcto, doctora. Eso ya está tergiversándose como castigo de un castigo dentro de una nación indígena, originario campesino intacto. Toda vez que si entramos a un análisis profundo, esto varía de acuerdo al contexto. En el oriente se decía que uno cuando tenía alguna comisión de un acto delictivo, se le castigaba con el árbol de palo santo, se le amarraba al árbol de palo santo y le picaban las hormigas. En el occidente, evidente, también existía una situación de esa naturaleza, pero era el soleo. Entonces se le desvestía y se ponía al sol. Y también cuando existía, por ejemplo, una situación de incomodidad de adulterio, se le sonaba con una planta que arde mucho con el itapayo. Entonces, eso varía de acuerdo a la cosmovisión, ¿no es cierto?, de cada contexto, doctora. Sí, sí, muy bien. Por Perdón, supuesto. la palabra. Bueno, cada comunidad, ¿no? De las comunidades indígenas tiene sus propias normas, sus propios reglamentos internos, ¿no? Donde ahí cada uno interpreta de acuerdo a su cosmovisión, su visión, ¿no? En tierras bajas principalmente, ¿no? Son algunas culturas, por ejemplo, uno de los castigos es el cepo, digamos, ¿no? En tierras bajas principalmente, y otras son, más o menos lo van interpretando de más, ¿cómo podría decir? Más castigos más fuertes, menores, y de acuerdo al delito o sanción, ¿no?, que ellos puedan realizar. Entonces, existen distintas formas de castigo dentro de sus propias normas y reglamentos internos de cada comunidad. Ángela, ¿y tú crees, y por qué no existe la privación de libertad como una de las sanciones? Más allá de que no tienen sistema penitenciario, o sea, ese no es el fondo, ese no es el punto al que quiero llegar del análisis. ¿Por qué no existe la privación de libertad? Bueno, es una pregunta bien compleja, ¿no? Doctora. Bueno, porque tienen su... Hola. Sí, Ángela, dime. Ya. Bueno, porque tiene sus propias normas. E incluso se ha dado casos en la ciudad de Santa Cruz, donde a pueblos indígenas como Serayoreos los han cautelado directamente y los han llevado directamente a la cárcel de Palmasora. Por ejemplo, hay algunos ejemplos específicos, pero por ser pueblos indígenas originarios donde no se les ha hecho un debido proceso, por ejemplo, en su propio idioma, de acuerdo a su cosmovisión y su cultura, entonces ahí no se los ha retirado, ¿no? No sé, esa es mi visión por el momento. Pero eso es precisamente ya dentro, eso ya es precisamente dentro de lo que es la jurisdicción ordinaria. Dentro de la GIOC, la respuesta es más simple de lo que parece. ¿Alguien? Doctora. Yasmin. Doctora. Luego yo, doctora. Doctora, buenas noches. Norki. Buenas noches. Bueno, yo creo que el tema responde a un sistema, a una lógica distinta de organización que tiene como tal la comunidad, los pueblos, ¿no? Tienen una lógica de
de comunidad y de responsabilidad, incluso que va rotando. Entonces no tienen bajo su lógica de vida o de organización, no conciben esta forma de castigo de privación de libertad. Entonces, por eso es que se organizan y los castigos son de otra manera, son más trabajos comunitarios, entonces tratando de ver la responsabilidad más como un criterio de comunidad, creo yo. Entonces, responde a una lógica de vida, un sistema de organización de vida, creo yo. Por eso es que eso refleja en los usos y costumbres que tienen. Por eso es que de esa manera no se refleja el tema de la privación de libertad. Doctora, buenas Doctora, noches. Un momento, por favor. Un Lucy momento, por Vargas, favor. Había un antropólogo en el grupo, o un par de antropólogos. Sí, presente, doctora. Nilo, ¿por qué cree usted que no se aplica la privación de libertad dentro del grupo de penas definidas por la JIUC? Yo creo porque el mínimo jurídico es lo que hay que revisar, ¿no? A veces, yo lo que escucho ahora hay una especie de mixicando derecho indígena en algún sentido, sabiendo bien cuál es el lugar y qué cosas realmente le pertenecen, ¿no? Tiene que ver precisamente con los mínimos jurídicos, ¿no? Es especialmente... Yo quería al antropólogo, no al abogado, pero bueno. Doctora, podría decir también... Simplemente porque no pueden tener un miembro no activo en la sociedad, no es conveniente para ellos tener a un miembro que no ejerza un trabajo que favorezca a la comunidad. Tenerlos presos es no tener... Lo que pasa que es el enfoque que le dan al tipo de sanción. El tema a diferencia de la justicia ordinaria, el enfoque que le dan, consideran de que la privación de libertad no es una solución a los problemas sociales y comunitarios que tuviesen, ¿no? Creo que ese es el enfoque que le dan, de que tiene que ser más una especie de justicia restaurativa, ¿no? Hacia las personas que... Doctora, tiene que ver con el tema de rehabilitación. Su sistema es más restaurativo y no es punitivo, ¿no? Con eso vamos a cerrar, porque la respuesta acertada es la de Natalia Cuisa. Precisamente en el sentido de que, a ver, nuevamente les he dicho, tenemos que quitarnos todos nuestros preceptos, tenemos que quitarnos todos nuestros prejuicios. ¿Qué pasa si en una comunidad hay un miembro inactivo? ¿Qué pasará? ¿Cuál es la forma de sobrevivencia, de supervivencia que tienen en las comunidades indígenas y campesinas? A ver, el trabajo, ¿no ve? El labriego de la tierra, en el caso de tierras bajas también el labrado de la tierra, el ser jornalero. ¿Qué pasa si a esa persona la privamos de la posibilidad de generarse los medios de subsistencia necesarios? Se vuelve responsabilidad de toda la comunidad la mantención de toda la familia. Debería ser, ¿no? O del mismo, y del mismo, por supuesto. ¿Ustedes creen que eso es beneficioso para la comunidad? Por supuesto que no es beneficioso para la comunidad, porque lo vuelven a una persona, a un miembro del grupo, miembro de la comunidad, un pasivo del cual ellos se tienen que hacer cargo, si quieren hablar así en términos monetarios, por así decirlo. Entonces es por eso que ellos no comprenden el hecho de cortarle la libertad a una persona para que ésta pueda estar ejerciendo su desempeño para lograr sus medios de subsistencia. ¿Ok? ¿Ha quedado claro? ¿Ve que era más fácil de lo que parecía? ¿Era una respuesta jurídica? No. No, era una respuesta de análisis cultural, más antropológica que otra cosa. Ok, bueno, tienen 10 minutos para el break. Volvemos y vamos a empezar con el trabajo de grupos. 15 minutos para el break.
¿Ya? ¿Ya están todos nuevamente? Hola, hola. Hola, hola. Ahorita estamos presentes. Ya, muy bien. Entonces, dentro de lo que es la plataforma, ya se encuentra habilitada la segunda tarea, que va a ser parte del trabajo que vamos a realizar en estos 45 minutos respectivos. 45 minutos porque ayer he tratado de que sea media hora, pero mientras se organizaban y todo pasaba, no se ha podido cumplir. Entonces, prácticamente ayer nos hemos tomado una hora, pero hoy espero que como ya es la segunda oportunidad en la cual vamos a desarrollar el trabajo en grupos, va a ser mucho más dinámico y más fácil el integrarse a los diferentes grupos. Sin embargo, quería proponerles a los miembros del grupo 3 y 4 que se puedan juntar. De la misma manera, el grupo 5 y 7 y el grupo 8 y 12. ¿Por qué? Porque estos grupos tienen integrantes, son grupos demasiado pequeños y eso también genera que, por supuesto, sean más grupos. Finalmente la defensa se hace mucho más tediosa y más difícil. Doctora, disculpe, una consultita. Al Ya. señalar los Norqui, grupos... Norqui, ¿tiene que ver con lo que acabo de plantear o no? Sí, sí, doctorita. Ya. Al punto. Al señalar los grupos se refiere a las salas, ¿verdad? A las Sí, salas sí, que sí, buscan. exactamente. Gracias, eso, Eso. doctora, gracias. A ver, los miembros de la sala 3 y 4. Buenas noches, doctora. Soy Angélica Pessoa de la sala 4. No, bueno, si es la misma dinámica de ayer, tal vez yo veo que lo único que puede complicarnos es de que al momento ya de subir las tareas de manera individual, tal vez ahí, digamos, pero después no sé si el resto de mis compañeras está de acuerdo, podemos unirnos, ¿no? No tengo ninguna dificultad. Ok, nadie más va a opinar al respecto. Linet Rodríguez, no hay problema. Linet Rodríguez le habla, doctora, buenas noches. Sí. No habría problema, igual soy del grupo de la sala 4, junto con la doctora Angélica Pessoa, ¿no? Ya, entonces, por favor, los que estaban en la sala 3 y la sala 4, ahora todos se van a incluir en la sala 3. ¿Está bien? Muy de acuerdo, doctorita. Sala Ya. 3. Ahora, los que estaban en la sala 5 y la sala 7. La sala 5 tiene 3 miembros y la sala 7 tiene 4. Doctora, ¿Sí? la Jovan de la sala 5. Somos 4, la ingeniera Lilia anoche no se encontraba, no pude ingresar a la sala, me parece, pero somos 4, doctora. Ayer estaban 3 y lo que es como el cacho esto, lo que se ve se Ok, por supuesto, la persona que estaba, que está parte de su grupo y que no estuvo ayer, hoy día se puede incorporar sin ningún problema. Pero la propuesta es que se junte la sala 5 y la sala 7, formando lo que sería la sala 4. Interesante esto de Zoom. Sería podido. Juana Churqui claramente no está atendiendo y Daniel Cuellar. Ya. Entonces, y la sala 8 y la sala 12 también y conformarían lo que es la sala 5. Perdón, ¿la sala 2 o la sala 12? 12. Porque la sala 2 tiene 9 integrantes. Entonces, el grupo de la sala 8 y sala 12 formarían la sala 5.
Así solamente estaríamos teniendo 9 salas. Ok, entonces voy a proceder. Mientras tanto, ustedes pueden estar bajando el documento, que va a ser el parte del trabajo del día de hoy a través de la aplicación de la sentencia, porque precisamente lo que quiero es que ensayemos esos criterios que hemos identificado hoy día a partir de la ley de deslinde y los niveles de conflictividad que existen entre las jurisdicciones ordinarias y la jurisdicción indígena originaria.